Bienvenidos una vez más al seminario Iberotech. En esta ocasión contamos con Aitor Anduaga, que es investigador Ikerbasque en el País Vasco y ha sido investigador visitante y profesor visitante en universidades de todo el mundo: Oxford, Sydney, Toronto, Montreal y el Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín, entre otros. Es físico de formación y eso se nota porque después se convirtió en historiador y filósofo de las ciencias, sobre todo geofísicas, y sus trabajos son de una finura en lo técnico muy interesante, pero también son muy ricos en la parte política, que siempre aúna a sus trabajos históricos y filosóficos sobre ciencias geofísicas y atmosféricas. En este campo, pues se dio a conocer, creo, sobre todo en el 2009, con dos libros, uno de ellos en español, Geofísica, Economía y Sociedad en la España Contemporánea, y otro en inglés, Wireless and Empire, Geopolitics, Radio Industry and the Ionosphere in the British Empire, o sea, sobre el Imperio Británico en el periodo de entreguerras. Y desde entonces ha escrito muchos libros sobre estos temas, ¿no? Geofísica, industria del radio, ionosfera, perdón. Uy, no sé si se ha cortado un poco la conexión, pero además de esta línea de investigación sobre ciencias geofísicas, ha trabajado en otra, hay un libro suyo que creo que es del 2010, que se llama La cadena vasca: Educación, Poder Social, Tecnología y Rendimiento Industrial, que es sobre historia industrial del País Vasco en los siglos XVIII y XIX y parte del XX. Pero la línea de investigación que tiene más que ver con la charla de hoy, pues es esta que digo, de la geofísica. Y sobre esto ha escrito una cantidad francamente espectacular de libros y artículos muy diversos que cubren diferentes subdisciplinas desde el siglo XVIII hasta ahora, de las ciencias geofísicas, ciencias atmosféricas. Uno que a mí me gusta particularmente porque aúna muy bien historia y filosofía de la ciencia, que sé que es un interés de los miembros del grupo y de la gente que está interesada en el seminario. Es del 2016, se llama Geophysics, Realism and Industry: How Commercial Interest Shaped Geophysical Conceptions, de 1900 a 1960. O sea, en el propio interés industrial en la geofísica lleva aparejado un modo epistemológico, diríamos, de entender la geofísica. Ese libro es muy interesante. En fin, tiene muchos libros y artículos sobre esto, algunos de ellos dedicados a justo el tema del que va a hablar hoy, que es cómo los jesuitas en Filipinas, en Cuba y en otros lugares se dedicaban a la predicción atmosférica. Y entonces tiene un libro en inglés que se llama Cyclones and Earthquakes, que es sobre este tema, y un libro en español con el mismo título: Ciclones y terremotos, jesuitas, predicción, comercio y el dominio español en Cuba y Filipinas de 1850 a 1898. La charla de hoy va a ir justo sobre este tema, pero ya nos ha dicho que la novedad es sobre todo el enfoque que se va a vincular a los temas que tratamos normalmente en el seminario Iberotech. Así que, sin más, muchísimas gracias, Aitor, por estar aquí y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Lino, por tus palabras. Constituye para mí un motivo de mucha satisfacción esta invitación, la invitación que he recibido de Lino para participar en este ciclo de conferencias. Es por eso que, antes de nada, deseo expresar mi más sincero agradecimiento tanto a Lino como a Antonio, como a todos quienes conforman el proyecto Iberotech, por haberme ofrecido esta oportunidad, justo la oportunidad de hablar de una ciencia, de una cultura, esta, la marítima, que siempre he seguido con mucho interés. Pero como en este mundo no hay satisfacción, como dice el dicho, sin sosiego, que no esté, pues eso, motivado por alguna inquietud o por alguna preocupación, tengo que empezar con una confesión, y es confesarles que colaboro aquí con una cierta inquietud. Y la intranquilidad me viene de que, animado por los consejos dados por los organizadores, pues yo también he decidido abandonar lo que se dice la zona de confort para asumir ciertos riesgos, tal como hicieron algunos ponentes en nuestras conferencias, interesantes también. En mi caso, el riesgo estriba
en no ceñirme a resumir o a reseñar mis investigaciones pasadas. Más bien, mi objetivo aquí va a ser reinterpretar muchos de los resultados para acomodarlos al marco fijado por el proyecto, que no es otro que Ciencia, Técnica y Cultura Marítima en el Atlántico. El riesgo es que mi contribución acaso no se acomode bien, no sé si por defecto o por exceso al marco prefijado, pero bueno, eso ya lo veremos. Un historiador, ya que hablamos de la historia de la ciencia y la cultura marítima, tendría que quedar abrumado, al menos esa es mi opinión, a poco que reflexione un poco por la enorme desproporción que existe entre lo que conoce y lo que ignora. Ese sentimiento abrumador es lo que siempre tuve cuando intenté entender la ciencia, no como algo aislado que se nos da, sino como algo que está imbricado en la sociedad. Porque la dificultad, y creo que de ahí viene el reto de nuestra labor, es relacionar, engarzar, entroncar sociedad, entendida esta siempre en sus múltiples dimensiones, con la ciencia. Y uno de los propósitos, quizá el principal que persigo en esta conferencia, es que se entienda no solo que la ciencia es, como todos sabemos, inseparable de la sociedad en la que nace o en la que se desarrolla, sino que también que el propio contenido científico, esto es conceptos, métodos, teorías incluso, aunque esto ya es un poco más difícil de probar, puede verse influenciado, puede verse condicionado, puede verse afectado por la sociedad en sus diferentes dimensiones, bien sea política, ideológica, económica, religiosa, etc. Y este, y no otro, ha sido siempre el principal leitmotiv de mis investigaciones sobre historia de la ciencia. Por eso, la historia de mis investigaciones siempre ha sido una búsqueda de puentes entre esas dimensiones y la ciencia. Una búsqueda de transiciones entre los ámbitos científico y social. Y por eso también, para la conferencia de hoy, he elegido unas dimensiones tan distintas, podría decirse, por su radical diferenciación, como interesantes, por lo inusual que es encontrar estas dimensiones a la vez en un mismo episodio histórico. Y me refiero a lo predictivo, lo militar y lo religioso. Esto es, a la interacción entre ciencia, en este caso la ciencia de la predicción de los ciclones, la milicia y la religión. Y no solo eso, también he elegido un estudio de caso extremo que nos ayude a mostrar más claramente cómo un enfoque y método científico pudo verse influenciado o pudo verse coloreado por estas interacciones o este tipo de interacciones. ¿Por qué digo extremo? Como veremos hoy, en Cuba y Filipinas, en la predicción ciclónica se mostró en toda su fuerza, en toda su envergadura. Es más, alcanzó hitos sin igual y sin parangón en la España peninsular. Los jesuitas españoles que misionaban en esos lugares establecieron los primeros sistemas de avisos de ciclones tropicales en el mundo. Allí fundaron observatorios en los colegios de Belén, en La Habana. Eso fue en 1859. Y después, 6 años más tarde, en el Ateneo de Manila, en el 65. Científicos jesuitas como Benito Viñes y Federico Faura, que quizás son los más conocidos, lograron predecir huracanes y tifones mediante el estudio de las nubes, que por cierto esta rama también se conoce como nefología, y que la veremos hoy también. Allí, en estos observatorios, se alcanzaron logros muy significativos en la historia de la ciencia en España. 2 sobresalieron ante todo. El primero es que Viñes formuló en Cuba sus famosas leyes de traslación y rotación de ciclones tropicales. Me atrevería a decir, aunque quizá peque de osado, y aquí también estoy tomando otro riesgo, es que
nos encontramos ante uno de los mayores, si no el mayor logro de la física decimonónica española en esta obra, las dos en concreto, el de los apuntes y el de la investigación que se publicó post-mortem en 1898. Y el segundo hecho a resaltar es o logro a resaltar es que el Observatorio de La Habana se convertiría en un centro de referencia mundial. Su método predictivo no tenía rival en la extensa región de las Antillas, e iba a ser imitado o al menos en parte emulado por Faura en el Extremo Oriente. Bien, ante esto, las preguntas que suscitan estos logros son inevitables. ¿Por qué y cómo se alcanzaron esos logros? Y la pregunta o la cuestión no es para nada baladí, porque ¿cómo se pudo en un país de escasa cultura científica y que carecía de un servicio meteorológico oficial en aquella época, establecerse los primeros sistemas de avisos ciclónicos en el mundo? ¿Cómo es posible que sus métodos predictivos fuesen apreciados en el Caribe y en el Extremo Oriente, incluso valorados por los Estados Unidos, hasta el punto en que tras la guerra de 1898, los americanos confiaron a los jesuitas la dirección del Weather Bureau filipino, que abrieron en Manila después de la guerra. En esta conferencia voy a explicar el porqué a través del encuentro de dos tradiciones arraigadas que confluyeron justo tanto en Cuba como en Filipinas. Me refiero, por un lado, a la tradición de cuadernos de bitácora, de información científica, arraigada en la Marina Española, que en mi opinión favoreció el registro de datos meteorológicos en alta mar. Y de otro lado, la tradición longeva también en el tiempo de las ciencias de observatorio, cultivada por la Compañía de Jesús en Europa y en sus misiones de ultramar. La otra pregunta, el cómo, en cambio, implica la creación y el uso de una red de observatorios flotantes, sobre todo por parte de Viñes en las Antillas. Con esa red, y como veremos, y con el apoyo de la Marina Española, Viñes fue capaz de desarrollar su propio método predictivo. Ya adelanto que a diferencia de las redes instrumentales y físicas comunes, que eran comunes en aquella época, la red de Viñes se basó en observaciones visuales de nubes. Como sugeriré, la red de Viñes fue más virtual que formal o física. También examinaré las circunstancias sociales e institucionales que posibilitaron esa cooperación entre jesuitas y la Marina Española. Antes de empezar a contestar estas dos grandes preguntas, permítame que entre o que esboce una serie de cuestiones preliminares, sobre todo relacionadas con la meteorología marítima y con el contexto institucional. Lo haré de una forma rápida. El desarrollo de la meteorología marítima vino como resultado sobre todo de la participación de los oficiales de Marina en el conocimiento científico del mar. Esto sucedió, bueno, al menos con cierta fuerza y protagonismo, hacia mediados o a partir de mediados del 19. Estos marinos creían que se podía obtener un conocimiento detallado de los vientos y de las corrientes oceánicas realizando observaciones empíricas. En su opinión, ello traería consigo avances en la navegación mundial en periodos de paz, porque favorecería el comercio marítimo y en periodos de guerra, porque garantizaría la seguridad naval. En esa época, muchos políticos, me refiero a los años 40 y sobre todo los 50, empezaron a concienciarse de la importancia de tender cables transoceánicos para las comunicaciones telegráficas. Pero esta tarea exigía conocer las condiciones físicas del mar. De hecho, no fue hasta 1853 en que se dio un primer gran impulso
con la celebración de la primera conferencia meteorológica internacional en Bruselas. Allí las marinas nacionales se comprometieron a impulsar la cooperación internacional en meteorología marítima. Esta idea fue proyectada sobre todo por el general Matthew Maury, que es el artífice, uno de los dos artífices de la conferencia, porque el otro era Quetelet, Adolf Quetelet, y esa idea fue proyectada en el famoso tratado de Maury, Physical Geography of the Sea. Decía que un problema de escala global, como era el estudio del mar y su relación con la atmósfera, exigía una solución global. Si el problema era global, la solución debía ser global. Había que promover la meteorología marítima porque contribuía al éxito de los derroteros. Y esto, a su vez, contribuía al éxito comercial y al éxito militar. De hecho, ambos, como veremos, propusieron reunir cuadernos de bitácoras de diferentes buques de armadas de esa época, ¿no? En España, la meteorología marítima se canalizó sobre todo a través de dos instituciones clave. La primera era el Observatorio de Marina de San Fernando y la segunda la Dirección de Hidrografía de la Armada. El Observatorio de San Fernando fue el centro de coordinación de la red de observadores marítimas en España. Ya un reglamento de 1859 le asignaba nuevos objetivos. Además de formar oficiales marinos, tenía que realizar observaciones físicas, especialmente meteorológicas, magnéticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque eran de gran utilidad y aplicación para el arte de navegar. Después, el observatorio jugaría un papel central en la organización del Servicio Meteorológico Costero. Eso sucedió entre 1875 y el 88. Es interesante ver cómo el director era quien tomaba decisiones relativas a la meteorología marítima. Por ejemplo, cuándo adquirir y reparar instrumentos, cómo distribuirlos entre comandancias de marina, cuándo implantar las medidas adoptadas en los congresos internacionales, etc. Era un cargo eminentemente militar, que dependía del Ministerio de Marina. Hubo varios directores. Nosotros nos fijaremos sobre todo en Cecilio Pujazón, que fue director desde 1869 al 91, que es la época en la que más nos concierne. La otra institución era la Dirección Hidrográfica, que se orientó más a los territorios de ultramar. Esta dirección fue el organismo que publicó y tradujo estudios sobre huracanes. Lo hizo a través de sus anuarios y anales. También a través de monografías técnicas de autores españoles. Por ejemplo, voy a citar el caso de José María Tuero, que escribió un tratado elemental aplicado a la náutica de los huracanes. Y también tradujo autores extranjeros de referencia, como Beecher, Henry Piddington, Maury, William Wright, que iban a ser traducidos por marinos españoles. Por ejemplo, por Miguel Lobo, como aparece en la imagen izquierda. La aguja de las tormentas, que es la traducción de la obra de Beecher, de Storm Compass. O Bernardo Malagamba, que tradujo parcialmente al menos la obra de Henry Piddington, The Sailor's Hornbook. Otro autor conocido, Juan Nepomuceno de Vizcarrondo, también Basilio Minondo. Esta dirección se reformó en los años 50, dando lugar a 3 comisiones hidrográficas, la de las Antillas, la de Filipinas y la de la península. Contó con más fondos públicos y gracias a eso muchos oficiales empezaron a publicar estudios no solo sobre predicciones de huracanes, sino también de hidrografía náutica, oceanografía, etc. La comisión en particular, la de las Antillas, que es la que más vamos a ver, fue el fruto de una convergencia de diversos intereses en estudiar esa región estratégica. Intereses de índole científico, ya que algunos tramos de la costa cubana eran los que peor estudiados estaban en la cartografía española.
También de índole geoestratégico, pues el gobierno español quería de alguna manera contrarrestar las operaciones que estaba planeando el gobierno estadounidense en Cuba y Puerto Rico. Y de índole político también, ya que podía servir para controlar a los traficantes de negros y a los insurgentes que usaban los puertos cubanos en actividades ilegales. Una vez vista esta etapa preliminar, voy a comenzar a contestar la primera de las preguntas, el por qué. Y hablaba de la confluencia de dos tradiciones. Empezaremos con la primera, que es la tradición de cuadernos de bitácora, que viene a ser como desilvanar una enorme madeja de hilo por la riqueza y la historia que tiene detrás de sí. Los cuadernos de bitácora simbolizan el arraigo histórico del registro marítimo en España. No en vano, fue el propio Imperio Español el que marcó el paso. Ya en fecha tan temprana como 1575, el rey Felipe II ordenó a los capitanes y pilotos que registrasen sus notas sobre rutas, fenómenos físicos como vientos, corrientes, huracanes. Más tarde, con los viajes en la carrera de Indias, el formato de los cuadernos de bitácora comenzó a estandarizarse. Para mediados del 18, los cuadernos reunían anotaciones tanto no instrumentales como instrumentales, entre estas barométricas y termométricas. Y esta práctica duró más de un siglo, hasta que los barcos de vapor comenzaron a sustituir a los de vela. Y con ello vino el predominio del registro instrumental. ¿Dónde podemos encontrar las copias hoy en día de estos cuadernos de bitácora? ¿Y quién los guardaba? Bueno, al principio los cuadernos tenían que enviarse al profesor de cosmografía de la Casa de Contratación de Sevilla. Más tarde pasaron a ser archivados por las autoridades de correos y de marina. Y desde la llegada al trono de Carlos III, fueron las divisiones de marina las que se encargaron de almacenar los cuadernos y también los registros hidrográficos que procedían de expediciones y comisiones científicas. Hay que tener en cuenta que las comunicaciones entre España y América seguían dos rutas en la segunda mitad del 19. La Coruña-La Habana y la Coruña-Buenos Aires. Y era precisamente la jefatura de correos de La Coruña el centro que recibía todo el correo marítimo colonial americano. Todos los capitanes tenían por ley la obligación de entregar una copia de cuaderno de bitácora a su regreso a La Coruña. ¿Dónde se encuentran estas copias o dónde pueden encontrarse? Bueno, hasta 1864 hay que decir que los archivos de Gobernación y Ultramar albergaron estas copias. A partir de entonces fueron trasladados al Archivo General de Indias. Hoy en día el Archivo del Museo Naval, que es donde yo he consultado unos cuantos, los tiene. Existen también copias en el archivo, por supuesto, en el Archivo Central de la Marina, en Ciudad Real. Se pueden encontrar también copias en el Archivo Histórico Nacional, incluso en Simancas. También quisiera decir que financiado por la Unión Europea existe un proyecto denominado CLIWOC, Climatological Database for the World's Oceans, que creo que es de 1750 a 1850, que proporciona una base de datos de registros, en este caso son no instrumentales, de cuadernos de bitácora procedentes de las marinas imperiales, que eran la inglesa, francesa, la holandesa y la española. Solo por poner un ejemplo, se estima que los archivos británicos contienen más de 120.000 cuadernos de bitácora, lo cual ahí hay un enorme material para explorar. El registro y la preservación de cuadernos de bitácora, evidentemente no es algo exclusivamente español. Hemos visto otras potencias imperiales contaron también con una arraigada tradición del registro marítimo. Ahora bien, en España, la existencia de estructuras administrativas un tanto, por no decir bastante rígidas,
favoreció la propensión a la burocratización. Las disposiciones para el registro y el archivo documental fueron mucho más estrictas que en otras potencias marítimas, y eso tuvo sus efectos. Voy a poner un ejemplo. En Gran Bretaña, los capitanes, no todos los capitanes, perdón, redactaban cuadernos de bitácora. Algunos los delegaban a sus secretarios y tampoco estaban obligados a guardar cuadernos duplicados. En España, por el contrario, el registro era obligatorio. Las copias eran archivadas por ley. Era un registro puntual, descripción minuciosa, medición en muchos casos rigurosa de observaciones. Un envío de copias siempre a España para su archivo. Todos estos aspectos estructurales de la administración fomentaron de una forma activa el registro y la custodia de observaciones meteorológicas en cuadernos de bitácora. Es más, la propia legislación marítima española nos ofrece una buena muestra de la importancia que tenían esos cuadernos. Esto puede verse si echamos un vistazo al manual de reales órdenes de generalidad para el gobierno de la Armada, que se recopiló prácticamente a lo largo de todo el 19. Este manual incluye todas las reales órdenes en materia de legislación marítima en España. Si hacemos un recuento estadístico de las referencias a la meteorología marítima que se publican, voy a tomar el periodo de 1860-88, que es el que más nos concierne. Tenemos lo siguiente. Un total de 70 reales órdenes hacen referencia a la meteorología marítima. De estas, 27 hacen referencia a instrumentos meteorológicos y 26 a cuadernos, exclusivamente a cuadernos de bitácora. Ya otros apartados minoritarios son escuelas navales, comisiones hidrográficas, etc. ¿Cuáles eran las funciones? ¿Qué valor tenían los cuadernos de bitácora? ¿Para qué servían? Bien, cumplían una función formativa en las escuelas navales. Siempre habían servido para que los capitanes transmitiesen su experiencia a los jóvenes oficiales. Pero después comenzaron a aparecer en los programas de las escuelas, en los programas de ingreso, por ejemplo, del Colegio Naval Militar de San Carlos, que era la escuela para la formación de los oficiales de Guardia Marina, son un buen ejemplo. El programa de 1864 exige a los aspirantes que habían de que aprobasen unas oposiciones que versaban sobre física y meteorología. Cuestiones de examen eran, por ejemplo, la teoría de los huracanes, las causas de los vientos, etc. Otro ejemplo lo encontramos en la Escuela Naval Flotante del Ferrol, que formaba guardias marinas para los departamentos de la península y para los apostaderos de ultramar. El plan de estudios incluía prácticas de observaciones meteorológicas, estudios de vientos. A los guardiamarinas se les exigía, por ejemplo, que supiesen trazar curvas barométricas, termométricas, de dirección y fuerza de vientos. Por eso todo esto nos permite afirmar que los cuadernos de bitácora cumplían una función importante en la formación de los guardiamarinas. Otra de las funciones sociales era su uso como instrumento de control al servicio del Ministerio de Marina. A veces esto solo buscaba o tenía beneficios prácticos, como por ejemplo identificar rutas nuevas o rutas que fuesen seguras, pero otras veces servían para aportar evidencias documentales de valor jurídico. ¿En qué casos? Pues por ejemplo, cuando había que verificar daños y pérdidas de transportes de mercancías o la gestión de navíos. Hay que recordar que los cuadernos de bitácora estaban sujetos al ordenamiento administrativo, militar y penal. Y ese valor legal que tenían era usado por los oficiales para defenderse en consejos de guerra, por ejemplo. En definitiva, a través de los cuadernos de bitácora, el Ministerio de Marina controlaba qué, cómo, cuándo y cuánto se anotaba. Era un enorme y valioso instrumento para el control.
A continuación voy a exponer la creación de la primera red marítima ciclónica en España, y voy a ver qué relación tuvo eso con la guerra contra Marruecos. En los años 50 España ya comenzó a adoptar los convenios meteorológicos internacionales. Hemos visto antes que se celebra en 1853 la Conferencia Marítima de Bruselas. Ahí se aprueba el Plan de Maury, relativo a la organización de observaciones marinas uniformes. Y eso ya incluía el tipo de observaciones que tenían que realizar los buques de guerra y los buques mercantes. España no envió ningún representante a esa conferencia, pero empezó a adoptar las primeras medidas en 1855. Por ejemplo, pidiendo al director de San Fernando que comprase termómetros y otros instrumentos para los buques de guerra. Sin embargo, en la primera iniciativa propiamente dicha, apelando a la necesidad de una red marítima para la previsión de huracanes, data de 1860. El capitán de fragata Miguel Lobo escribió un artículo en la revista Crónica Naval de España que venía a ser un alegato por la publicación de manuales de huracanes para los mares de las Antillas y China. Según Lobo, España era la potencia marítima que menos libros tenía sobre ese tema. Y Lobo no era un cualquiera, no era un desconocido. Hemos visto que había traducido en 1856 la obra de Becher. Lobo propuso crear una red marítima ciclónica que fuese el fruto de la colaboración entre la Marina y el Observatorio Físico-Meteórico de La Habana. Este observatorio no es el de los jesuitas, sino que es otro, uno que fue promovido por la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana, que iba a ser dirigido por Andrés Poy, que era hijo del naturalista Felipe Poy. Andrés era un criollo de talante liberal, un personaje muy interesante y a la vez muy discutido dentro de la historiografía científica. El hecho es que Poy en aquella época estaba buscando contactos en Madrid, antes de incorporarse al observatorio de La Habana, y Lobo describió así la iniciativa. Citamos y rogamos a todos los navegantes españoles y extranjeros que visiten el mar de las Antillas y los experimenten, que remitan a Poey un extracto de la parte de sus cuadernillos de bitácora, en que se relate lo acaecido desde que se anuncien hasta que desaparezcan. Se está refiriendo a los huracanes. Bueno, esta llamada tuvo su efecto, porque al año siguiente la Armada ordenó la recopilación de datos sobre huracanes, en los mismos términos que los sugeridos por Lobo y por Poey. Hay que decir, sin embargo, y yo creo que esto es muy importante, que esta iniciativa fue instigada por la guerra de España contra Marruecos, aunque pueda parecer raro, porque estamos hablando del Caribe, ¿no? Esto sucedió en el 59-60. ¿Cómo se da esa conexión? ¿A cuenta de qué? Bueno, Lobo era una figura militar de valía, de probada valía en aquella época. En esa guerra, la de Marruecos, había sido comandante de las fuerzas de la División de Operaciones. Su escuadra fue la encargada del aprovisionamiento del ejército. Es sabido que España ganó la guerra, sin embargo, es menos conocido que el tiempo meteorológico no fue un aliado. Una tormenta muy violenta sobre el Levante hizo que perdiese muchos navíos y que el ejército español quedase pues, sin provisiones durante muchos días. El hecho es que Lobo y Poy analizaron el condicionamiento que tuvo el tiempo en la guerra y las medidas que se podían adoptar para mitigar esos efectos, ¿no? Entonces, Poy escribió en un artículo sugiriendo que los huracanes de África tenían un origen antillano. Voy a reproducirlo bastante extensamente, aunque solo me voy a fijar en los dos primeros párrafos, en los que viene a decir, no creemos pues aventurarnos demasiado al afirmar que los huracanes que tantos estragos hicieron a la flota y al ejército español en la última campaña contra Marruecos debieron nacer en el fondo del mar de las Antillas, desde donde se extendieron a la costa occidental de África.
Y ya en el segundo párrafo dice, un observador en La Habana, atento a las oscilaciones barométricas y la dirección de los vientos y de las nubes, fácilmente podía con 3 o más días de anticipación pronosticar en cualquier punto de Cuba la llegada del furioso huracán. Aquí, hoy lo que está haciendo es, está tratando de justificar su proyecto de establecimiento de un observatorio en La Habana. Me voy a fijar en otro aspecto que también me parece muy interesante, y es en la estructura de la red marítima que proponen Poey y Lobo, porque es una estructura piramidal, es una red jerárquica, casi militar, en este sentido. El punto central de esta red estaba en Cádiz, en el Observatorio de San Fernando. A él se conectarían los nodos de primer rango, situados en la España peninsular y en ultramar. Estos nodos eran los departamentos y apostaderos que estaban bajo el mando de capitanes y comandantes generales. Después tenemos un segundo nivel de nodos, nodos de segundo rango, que eran las comandancias de marina. Y ya un tercero, que eran las extremidades de esta red, que eran los nudos móviles encargados de las observaciones en alta mar, que no eran otros que los buques de guerra y los buques mercantes. Así, cada nodo depende de uno, y solo uno de rango inmediatamente superior. ¿Esto en qué se traduce? Pues en la práctica supone que las observaciones eran entregadas por los capitanes de buques a los comandantes de marina. Estos los remitían a los capitanes y comandantes generales, va subiendo, y a su vez esto los enviaban ya en el punto alto de la pirámide al director del observatorio de San Fernando. Esto es una red jerárquica de, digamos, de inspiración y carácter militar. ¿Qué relación hubo entre los cuadernos de bitácora y el estudio de las nubes? Y ya vamos poco a poco aproximándonos a los huracanes. La Marina Española mostró un gran interés en actualizar los modelos de cuadernos de bitácora. Ya una Real Orden de 1868 disponía el nuevo modelo de cuaderno de bitácora para los buques de la Armada, que es este que se ve. Este nuevo modelo ampliaba el tipo y número de observaciones meteorológicas, introducía cambios significativos. En los cuadernos anteriores a 1868, la tabla contenía pues, un pequeño número de variables atmosféricas y no había ninguna mención o no incluía ninguna mención al tipo y color de las nubes. Sin embargo, a partir de 1868, la tabla empieza a tener una estructura estandarizada, con espacios en la parte inferior para apuntes y anotaciones. El número de variables atmosféricas es mayor, 6 en total, incluye observaciones, sobre todo psicométricas, partes del cielo y, por lo que más nos interesa aquí, observaciones nefológicas de nubes. Mientras que los anteriores modelos había referencias esporádicas al tipo y movimiento de nubes, a partir de 1868 se da un espacio preferente a la observación de nubes. También se observa cómo incorporan la terminología de Luke Howard, que era quien clasificó las nubes en los años 60. La Marina ordena anotar 4 tipos de nubes en los cuadernos de bitácora: los cirros, los cúmulos, los estratos y los nimbos. Hay que decir que este cambio responde sobre todo a la adhesión al sistema uniforme de observaciones aprobado en Bruselas. Los estratos de cuadernos publicados en revistas españolas, como la Crónica Naval de España, en la Revista General de Marina, pues dan fe de todo esto. Las observaciones nefológicas aparecen sobre todo a partir de 1868. Pero no son notas calcadas del nuevo modelo de Bruselas. De hecho, estas observaciones a menudo son o tienen la forma de descripciones, no son solo de tablas. Una de las diferencias más notables es que los estratos de los cuadernos españoles incluyen normalmente un apartado llamado acaecimientos, con descripciones precisas de nubes, presión, estado del mar, que no contenían
pues el modelo tabular de Bruselas. También es diferente en otros aspectos. Los observadores españoles tenían libertad para lo que se puede llamar el lucimiento personal, para cultivar un estilo literario. Y eso contrasta con el estilo abreviado, sobrio, de anotar la información del tiempo, basado en el uso de símbolos que tenía el formato internacional estándar de Bruselas. Por otro lado, los cuadernos españoles describían de una manera en que no lo hacían los británicos o los franceses, el carácter y la aparición de ciclones individuales. Eso contrasta con, por ejemplo, los cuadernos británicos, que no tenían un apartado específico para huracanes. Esa información la metían dentro de los datos relacionados con el tiempo. Y por último, los extractos españoles usaban lenguajes muy pictóricos, que podían inspirar a cualquiera que tratase de buscar vínculos entre huracanes y formas y movimientos de nubes. Voy a poner un ejemplo, aunque quizá no es el más representativo, pero bueno, es suficiente para esto. En el diario de la fragata Zaragoza puede leerse: amaneció con superposiciones de nimbus, cúmulus y cirrus que cerraban por completo el cielo y el horizonte. Bueno, que viene a ser una imagen de la representación del cielo. En general, los extractos españoles eran, los posteriores a 1868, eran sumamente pictóricos, diría que incluso alegóricos. Hasta aquí todo lo que concierne a la primera de las dos grandes tradiciones, la tradición de los cuadernos de bitácora. Hablábamos de la confluencia de dos tradiciones, esta y otra, que es la tradición de ciencias de observatorio cultivada por los jesuitas. Y en este caso, hay que comenzar diciendo que la Compañía de Jesús jugó un papel instrumental en la transformación de las ciencias de observatorio en el siglo XIX. Estas ciencias compartían un espacio muy peculiar, el observatorio, y un conjunto de técnicas que llegaron a ser constitutivas de los propios estados occidentales modernos, y llegaron a ser instrumentales en la expansión colonial europea en Asia y América. Los observatorios jesuitas destacaron por realizar actividades de amplio rango, desde la predicción meteorológica a la determinación de longitudes geográficas, que era capital para la cartografía imperial, hasta mediciones de declinación magnética, así como observaciones de eclipses, mareas, terremotos, volcanes, etc. El historiador jesuita Agustín Udías atribuye a la compañía la fundación de un total de 74 observatorios, nada más ni nada menos, entre 1814 y el año 2000. Y prácticamente todos ellos tenían más de una sección. Tenían la sección astronómica, la meteorológica, la sísmica y la magnética, generalmente. Hay una serie de rasgos inherentes a la compañía que, en mi opinión, alimentaron esta tradición. El primero es la afinidad entre el trabajo científico y la espiritualidad ignaciana, entendida esta como una mística de servicio. En segundo lugar, la estructura ideológica de la compañía, o lo que el historiador Stephen Harris llamaba la espiritualidad apostólica, que en cierta manera legitimaba las formas de la ciencia moderna que encarnaban los métodos empíricos. En tercer lugar, el estudio de la naturaleza era visto por los jesuitas como una verdadera búsqueda espiritual. Es más, estaba recogido en textos esenciales, por ejemplo, en los ejercicios espirituales y en las constituciones de San Ignacio de Jesús. El apostolado científico jesuita tenía, por tanto, un carácter misionero. Para los jesuitas, la predicción de ciclones tropicales era mucho más que una simple inquietud científica, un entretenimiento, una preocupación científica. Era un servicio útil, era un servicio productivo, eficiente, para la protección de vidas y para la salvaguarda de bienes. Y un punto final, que también me parece importante.
Desde la restauración de la compañía en 1814, la Compañía de Jesús buscó armonizar su famoso modelo educativo, que es, como saben, el de la Ratio Studiorum, que trata de buscar el equilibrio, bueno, de las destrezas del cuerpo y las pasiones del alma. Trató de buscar de armonizar esto con el estudio de la ciencia. Por eso se puede decir que el apostolado jesuita tuvo dos dimensiones, una misionera y otra educativa, y las dos influyeron en la producción de conocimiento científico. Muchos profesores en colegios y facultades de filosofía y teología trabajaron como directores y ayudantes en las estaciones meteorológicas que estaban asociadas a esos colegios. Como tales, publicaron obras de texto en que daban cuenta de las nuevas corrientes de la física moderna y las ciencias experimentales. Los dos colegios jesuitas europeos que más influyeron en esto fueron el Colegio Romano y el Colegio de Stonyhurst, en Inglaterra. Y allí destacaron especialmente dos científicos jesuitas, Angelo Secchi y Stephen Perry, respectivamente. En estos centros se formaron un buen número de científicos jesuitas que después misionarían en América y Asia, incluidos Faura, Algué y se puede decir Viñes en algunos aspectos. Bajo la guía y con el apoyo de Secchi y Perry, los jesuitas empezarían a fundar los primeros observatorios en ultramar. Empezarían en Guatemala en 1851, luego en La Habana, 1859, en Manila, 1865, Calcuta en el 66, Ticawey en Shanghai en el 72, por mencionar los primeros observatorios. También es importante añadir que la red jesuita de conocimiento científico, que se teje en torno a Secchi, compartía ciertos rasgos distintivos. El primero es la búsqueda de correlaciones entre los fenómenos magnéticos y los meteorológicos, que vino a ser una prioridad para todos los jesuitas científicos en las misiones. Esto en parte era el resultado de la visión dinamicista y holista de la física que tenía Secchi. Secchi acababa de publicar una obra conocida en esa época, La unidad de las fuerzas físicas, y en ella ya hablaba o defendía o argumentaba que la armonía de las fuerzas físicas pues traía consigo la correlación de las mismas. En segundo lugar, el fin era determinar correlaciones empíricas, y de ahí las leyes periódicas, pero no leyes entendidas como formulaciones matemáticas, sino como regularidades que se encontraban en la naturaleza. Secchi sostenía que no podía uno contentarse con coincidencias fenomenológicas, sino que tenía que investigar la conexión y dependencia entre esos fenómenos. Un tercer punto es que existía además una tradición jesuita de lo que se puede llamar autoconstrucción de aparatos en los observatorios. Voy a poner varios ejemplos. Viñes inventó en La Habana el ciclonoscopio. Eso fue en 1888. Un pequeño aparato que permitía calcular la posición del vórtice del huracán, teniendo en cuenta la dirección del viento y de las nubes. El fin no era otro que orientar a los capitanes de buques que navegaban en las Antillas. Pero Viñes no fue una excepción. Faura, años antes, había inventado un barómetro aneroide que daba la presión y la dirección de los vientos. José Algué, inventó, o iba a inventar años más tarde, entre otros muchos, el barociclonómetro, que señalaba la presencia y la distancia del tifón y la dirección en la que se desplazaba. Y un cuarto punto que también hay que tener en cuenta es que desde el punto de vista tecnológico, todos estos observatorios compartían instrumentos magnéticos calibrados por Perry y en especial un aparato llamado meteorógrafo de Secchi, que era un aparato autorregistrador colosal, enorme, de más de 1 tonelada de peso, más de 2 metros de altura, compuesto de múltiples instrumentos, combinaba tecnología mecánica con electromecánica,
muy difícil de instalarlo, de montarlo, había que transportarlo además en barco a todos estos lugares, es decir, cada instrumento, cada aparato tuvo realmente una odisea detrás de él, y que suscitó un enorme interés en las misiones jesuitas. Se instaló uno en Manila en 1870 y poco después otro en Belén. Y la instalación supuso un salto cualitativo, al menos por dos razones. Una, porque era capaz de registrar muchos elementos meteorológicos de manera continua y automática, lo cual ahorraba muchísima fuerza laboral, trabajo manual. Y otra, que era capaz de visualizar los resultados de manera gráfica. Era capaz de mostrar en un mismo gráfico las diferentes curvas de las diversas variables atmosféricas que registraba, lo cual le permitía al observador, de un simple vistazo, buscar correlaciones entre fenómenos. El hecho es que cuando Viñes llega siendo joven a Belén y se convierte en director del centro, realizó su primer estudio con motivo de la aurora boreal de 1872. Viñes llega en 1870. Entonces estaba de acuerdo con lo que decía Secchi. Pensaban que las grandes perturbaciones magnéticas servirían para prever el mal tiempo. Sin embargo, pronto se dio cuenta Viñes que la cosa no sería tan sencilla, porque así como en Europa las variaciones barométricas eran rápidas, o son rápidas y son frecuentes, en los países tropicales mostraban en cambio pues, una gran regularidad. Ese hecho le llevó a buscar otros tipos de correlación. Viñes entonces se dio cuenta que los instrumentos o el comportamiento de los instrumentos magnéticos se veía afectado por un tipo de nubes, que eran los cirrostratos, lo cual le llevó a ver estas nubes como señales precursoras de tormentas. Y de ahí poco a poco ya se fue introduciendo en el estudio de los huracanes. Para Viñes, el estudio de los huracanes precisaba de observaciones de dos tipos, unas instrumentales, como eran la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, y la otra nefológicas o de nubes. Según Viñes, para que una previsión ciclónica fuese fiable, no era suficiente con tener observaciones instrumentales. Viñes vinculó el éxito predictivo a un método empírico inductivo y que fuese muy intuitivo, que era el nefelismo. Ahora bien, a diferencia de otros meteorólogos que estaban también interesados en aquella época en el estudio de las nubes, para Viñes el nefelismo no era un campo para la clasificación de las nubes, sino que era una herramienta para prever la evolución y el movimiento de los huracanes. En particular, los cirros eran las nubes que más inspiración le causaron. Llegó a escribir en 1878, decía, esas nubes tienen algo que decirnos sobre el ciclón con quien sin duda tienen estrecho parentesco. Hay que arrancarles el secreto. En esta imagen se ve a la altura más o menos a la que se forman los cirros y en concreto los cirrostratos, como veremos a continuación. Bien, las descripciones nefológicas de Viñes son o llegaron a ser sumamente pintorescas. En 1878, como decíamos, anunció las formas, cuáles eran las formas y estructuras de las nubes de las que uno podía deducir la posición del ciclón. Y lo hace de esta manera. Dice, aparte del tenue velo nebuloso cirroso, la primera señal claramente visible que aparece en las nubes al aproximarse el huracán son los cirrostratos plumiformes, que en forma de blancas y delicadas plumas o de graneles y vistosos penachos divergentes, llamados vulgarmente rabos de gallo, aparecen cruzando el hemisferio, que son tipo de nubes que se ven en la foto. Estas parecen indicarnos los hilos divergentes de las corrientes superiores y marginales del huracán. Y así lo confesaba el propio Viñes, cuando decía, bien pronto me convencí de que la orientación y dirección de los cirrostratos plumiformes indican a punto fijo o con corta diferencia la dirección del radio mismo del ciclón y que su foco de divergencia correspondía a la región del horizonte hacia donde demora el vórtice.
Esto es, para Viñes, los cirroestratos plumiformes tienen un valor potencialmente previsor. Es esta, decía, una indicación bien preciosa, dada con notable anticipación y a distancia, a veces de más de 500 millas del vórtice, muy fácil por otra parte de observar, y nadie mejor que un marino para apreciar lo que vale. Hay que decir que la obsesión de Viñes por la evolución y la forma de las nubes chocó con métodos instrumentales tradicionales de predicción del tiempo. En esa época encontramos en Europa muchos intentos por relacionar el problema del tiempo con indicadores como periodicidades barométricas, perturbaciones magnéticas. En ese caso, las redes meteorológicas terrestres eran básicamente barométricas. Sin embargo, hay que decir también que Cuba tenía en esa época una red terrestre meteorológica deficiente. Complementar de alguna manera esa red deficiente con una red marítima era la solución más ingeniosa. Y eso es lo que precisamente se le ocurrió a Viñes. Porque la idea de Viñes no era otra que la de valerse de la red marítima imperial. Viñes extraería datos desde un nodo de la red antes de que fuesen remitidos a San Fernando. Para ello tenía que contar, evidentemente, con el beneplácito de las autoridades militares. Esto era una forma de adaptarse a las estructuras imperiales. Y ahí radicó precisamente el éxito predictivo de Viñes. Decía el jesuita Mariano Gutiérrez Lanza, que fue sería más tarde director del observatorio, decía, cada vez que aparecían esos cierros finos en los hermosos cielos de La Habana, el padre Viñes anotaba sus formas, su orientación, su movimiento y dirección. Uno o varios días después llegaba un buque al puerto, o la noticia por cable o telégrafo de otros puertos, anunciando que en tal día y en tal latitud y longitud había encontrado un ciclón. El padre Viñes acudía entonces a su librito y encontraba que ese mismo día los cirrus venían del sitio donde se hallaba el ciclón, y la convergencia, si la había, era igualmente hacia ese mismo punto. Este hecho lo comprobó una y otra vez, centenares de veces, siempre. Y esta es una magnífica descripción del método empírico usado y desarrollado por Viñes. En la medida en que los agentes de esta red no estaban conectados entre sí, y en la medida en que esa transmisión de datos no era inmediata, sino que era hecha a posteriori, y una vez que llegaban los buques a puerto, se puede afirmar, y es por eso por lo que yo sugiero que esa red era virtual, en cierto sentido. Viñes describe así su red, viene a decir que cada buque de guerra queda, para los casos de huracanes, constituido en un observatorio flotante, como ha sido hasta el presente. Uno podría preguntarse, ¿qué diferencia hay entre esta red y una red terrestre convencional? La de Viñes es una red de estaciones flotantes que agrupa pues, un conjunto de observadores, pero lo agrupa de una manera lógica y no física. En una red formal convencional, la comunicación entre los observadores se caracteriza por la conexión física, bien sea telegráfica, ya sea terrestre o submarina, porque la radio se inventó a principios del siglo XX. Esto es mucho anterior, es anterior a todo al desarrollo de la radio. Y también por la instantaneidad de datos. Por el contrario, la red de Viñes intenta solventar estas limitaciones de conexión física, las limitaciones geográficas por estar en alta mar. ¿Y cómo lo logra? Pues creando una segmentación lógica basada en la instrucción de observadores, siguiendo criterios y establecidos por la cultura militar de los cuadernos de bitácora. Disciplina observacional militar, rigor en los cuadernos de bitácora, etc. Esto es, aquí cuando digo virtual, no significa que tenga una existencia aparente, como se podría pensar, sino que se refiere a que tiene una virtud, entendido en el sentido de tener una potencialidad para producir un efecto. En la red de Viñes
la red virtual, no era ficticia, no era figurada, sino que era tan real como las redes meteorológicas terrestres que operaban en Europa, pero tenía la potencialidad para producir predicciones ciclónicas, cosa que no tenían otras. ¿En qué consiste la singularidad de la red de Viñes? Para eso habría que compararlo con otras redes. Por ejemplo, Urbain Le Verrier, que era el director del Observatorio Imperial de París, había establecido un sistema de telegrafía del tiempo en Francia y en Europa. Su sistema estaba orientado a producir avisos sobre el estado del tiempo, más que predicciones. En Gran Bretaña, el almirante Robert Fitzroy había distribuido barómetros marinos a pescadores. Su red marina sí que tenía una función predictiva. Sin embargo, en estos dos casos, las redes eran instrumentales y físicas o telegráficas. No eran visuales, no eran lógicas. Hemos visto antes que Maury y Quetelet también habían promovido la creación de redes marítimas y sus redes estaban orientadas al registro de datos climatológicos y estadísticos, pero no a la predicción. La red de Viñes es singular en el sentido en que era visual y predictiva al mismo tiempo. Puede, en resumen, concluirse que la red virtual era más visual que la formal, era más fenomenológica que instrumental, era más predictiva que climatológica. Antes de concluir, quisiera tratar o examinar un par de relaciones que me parece que son interesantes para entender todo este episodio histórico. Una es la influencia que tuvo Poey sobre Viñes. Y es que el estudio de las nubes ocupó un lugar destacado no solo en el Observatorio Jesuita de Belén, sino también en el Observatorio de La Habana de Viñes. Y en este observatorio lo hizo antes que en el de Belén. Su interés no se centró tanto en las formas de las nubes, como en la relación de estas formas con las estructuras nubosas y las corrientes superiores. Poey inspiró a Viñes esta concepción dinamicista de la nefología, que está en claro contraste con la concepción taxonomista de clasificación de nubes que entonces prevalecía entre los meteorólogos, como Howard, el propio Fitzroy, Loomis. Poey, de hecho, había establecido un programa de observaciones nefológicas horarias en su observatorio ya a principios de los 60. Y después introdujo dos nuevos tipos de nubes, el Pallium y el Fractocumulus. Y al final de su carrera publicó una obra muy influyente, que era Le Courant atmosphérique d'après les nuages, donde exponía la influencia de las corrientes superiores atmosféricas en la formación de ciclones. Según Poey, y aquí seguía la línea del meteorólogo Heinrich Dove, en la circulación atmosférica coexistían dos corrientes antagónicas, una horizontal y ascendente, la otra vertical y descendente. El hecho es que, en conjunto, la obra de Poey ayudó a reorientar el enfoque de Viñes. Hemos visto que cuando Viñes hizo sus primeros estudios en Cuba, la nefología no estaba entre sus prioridades, tampoco estaba la predicción ciclónica. De hecho, en su obra Apuntes relativos a los huracanes, Viñes menciona solo a un autor, y este es Poey. Lo hace en este párrafo, lo hace al final del párrafo, habla del Cirro Pallium de Poey, que significa que la lluvia ya pues, está al caer, ¿no? Quiero decir también que aunque los autores que habían escrito sobre huracanes habían identificado los cirrostratos como señales precursoras, a casi nadie se le había ocurrido averiguar la relación de estas formas con las estructuras ciclónicas. Esta idea implicaba adoptar una visión dinamicista de la nefología. Esta idea fue evidentemente de Viñes, a él se debe el honor, pero Poey contribuyó a que Viñes adoptase esa visión dinamicista de la nefología. Y la otra relación que sí que me gustaría explicar es qué relación guardaba Viñes con la Armada, en el contexto de la Guerra de los 10 Años, que se produjo entre 1868 y 78. Viñes y la Armada española colaboraron de forma, hay que decirlo, más oficiosa que oficial.
en los años 70 y los 80. Ya en un folleto sobre huracanes de 1870, Viñes reconocía que los datos reunidos se debían en parte a las observaciones enviadas por algunos jefes de la Armada. Eso refleja que ya hubo contactos más o menos regulares desde el momento en que Viñes llegó a Cuba. Pero más tarde, en 1886, fue mucho más explícito y llegó a confesar que una buena parte de los pocos conocimientos y experiencia que en materia de huracanes he podido adquirir de más de 16 años de observación se los debo a nuestra Marina. Y es que la colaboración entre Viñes y la Armada fue beneficiosa para los intereses de los dos. La Armada podía obtener de Viñes pues, avisos de temporales que ni el Observatorio de Poe ni sus comandancias de Marina eran capaces de hacer. Y a su vez, la Armada proporcionaba a Viñes telegramas de comandancias como Puerto Rico, Santo Tomás, a las que Viñes no tenía acceso. Los beneficios militares que la Armada cosechó merced a su apoyo extraoficial a Viñes, es un efecto que, pues, a decir verdad, que los historiadores casi nunca mencionan. Es difícil encontrar en los libros de historia esta relación entre los jesuitas y la Armada. Cuba estaba entonces inmersa, como sabéis, en una guerra de carácter anticolonialista, la Guerra de los 10 años. Y esta guerra enfrentaba a los insurgentes cubanos, también llamados mambís, contra las fuerzas españolas. Cuando la guerra entró en su fase crítica, conseguir un sistema de previsión meteorológica, sobre todo desde el flanco este, era algo estratégico, ya que el oriente era el origen no solo de los huracanes, sino también de los mambís. Toda la costa norte y sur de Cuba estaba fuertemente custodiada por naves españolas. Sin embargo, las fuerzas mambís que venían del este o del oriente conocían muy bien no solo esto, sino también las condiciones meteorológicas y geográficas de la isla. Voy a dar un dato. Durante la guerra, solo 3 buques mambís embarrancaron. Se estima que hasta un 60% de las expediciones mambís lograron desembarcar con éxito. Viñes entonces se dio cuenta que un sistema bueno de avisos de tiempo tenía que sustentarse en observadores de la región oriental. Obviamente, Viñes organizó su sistema meteorológico por razones básicamente científicas, y en ello creo que influyó mucho el huracán del 76. Pero es muy probable que fuese influenciado por la estrategia de los militares que estaban apoyando su sistema. De hecho, la Armada española protegió y vigiló las costas cubanas a través de 3 frentes. Lo hacía a través de los buques de guerra, que navegaban en alta mar, controlaban las distancias de la costa, las distancias alejadas. Lo hacía a través de los cañoneros, que vigilaban la navegación costera. Y a través de las lanchas con cañones, que patrullaban por el interior de los puertos. Por tanto, para la Armada, la misión de Viñes habría sido alertar de los temporales, por un lado, pero también proveer información útil para planear operaciones navales. Y esto se puede ver si echamos un vistazo a los recortes de prensa y otras notas que Viñes fue archivando en sus cuadernos. Allí se ve cómo colaboró con la Armada. Escribió cartas al comandante general de Marina, en las que daba cuenta de temporales que estaban a punto de llegar, ¿no? Aún así, hay que decir que las relaciones entre Viñes y la Armada no fueron fáciles. Es cierto que en 1883 el gobierno general en la isla ordenó a los capitanes que enviasen sus registros y datos atmosféricos a Viñes. Esto vino a oficializar el régimen de colaboración entre Viñes y la Armada. Sin embargo, la Armada ambicionaba mucho más. Quería tener su propio observatorio en la isla. Y para la Armada, especialmente para las autoridades de la península, los jesuitas eran un agente endógeno. O para expresarlo con la diplomacia de Cecilio Pujazón, decía: la atención que desde hace años viene prestando el padre Viñes al estudio de los huracanes
pues indican la conveniencia de que se le consulte y se tenga en cuenta su opinión en los casos necesarios, pero no hay un medio hábil de ligarlo directamente al centro, tanto por sus especiales circunstancias cuanto por las de la institución religiosa a la que pertenece, ¿no? Y esto llega a contrastar con el caso del Ministerio de Ultramar en Filipinas, donde sí que hubo una alianza con los jesuitas para que estos organizasen el servicio meteorológico costero, el servicio meteorológico allá en la isla, también en los años 80 y también bajo la amenaza americana. Permítame concluir, ya con esto acabo. He empezado citando y mencionando la importancia que tenían las leyes, la obra de Viñes, las leyes de la circulación y traslación ciclónica, y ha quedado ahí en el alero durante toda la exposición. Yo creo que sí que merece decir en qué consistían, porque las desarrolló en 2 libros, uno en los apuntes de 1877 y después en su obra póstuma, Investigaciones relativas a la circulación y traslación de los huracanes, publicada en el 98. Hay que distinguir entre leyes de circulación ciclónica, en las que elucidaba la estructura vertical y horizontal de los huracanes, y las leyes de traslación ciclónica, en las que describía pues, trayectorias y valores latitudinales de las recurvas o trayectorias. Aquí, como decía, el término rey representa o simboliza regularidades o probabilidades naturales. Viñes estableció 6 leyes básicas de traslación ciclónica. La primera, que la trayectoria de un huracán se parecía a una curva parabólica. La segunda describía la recurva de los huracanes y su dependencia con las latitudes y con el mes en el que pasaba. La tercera definía lo que era la dirección normal de las trayectorias en diferentes fechas y latitudes. Y ya las restantes eran mucho más específicas, eran rutas generales, zonas geográficas, velocidades en las diversas partes de la parábola. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.